Del Evangelio según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue diciéndole: Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: Ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy se nos presenta el diálogo entre este doctor de la ley y Jesús. El Evangelio comienza diciendo que un doctor de la ley preguntó a Jesús qué debía hacer para alcanzar y heredar la vida eterna. En realidad, no era una pregunta sincera, ya que los doctores de la ley, al igual que los fariseos, solo hacían preguntas a Jesús para poder descubrirlo en algún error y de esa manera acusarlo de algo. Por eso Jesús le devuelve la pregunta. El doctor de la ley sabía cuál era la respuesta, porque había estudiado muy bien la palabra de Dios y conocía a la perfección todas las tradiciones judías. Y no ignoraba que todo se resume en el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero para no quedar en ridículo por haber pedido una respuesta que era sumamente obvia, el doctor le pide a Jesús una precisión y le vuelve a preguntar: ¿Quién es mi prójimo? Y lo que estaba preguntando era si había de considerar prójimo a cualquiera o solo a los miembros del pueblo judío. Jesús, después de poner el ejemplo del hombre herido y abandonado, pregunta: ¿quién se portó como prójimo de ese hombre? O sea, ¿quién se comportó como amigo de ese hombre? Y el doctor debió reconocer que el que se portó como un amigo del judío, de ese judío herido y abandonado a la orilla del camino, fue precisamente un samaritano, que era para los judíos un ser despreciable. Y para rematar todo, Jesús le pide al doctor de la ley que siga el ejemplo de ese samaritano y él también haga lo mismo. De esta manera, Jesús desarma la mente
y las seguridades y además las convicciones de este doctor. Era como si le dijera: no te preocupes tanto de la interpretación de la ley de Dios. Lo que Dios te pide es que actúes como amigo de cualquier hombre, de cualquier ser humano, también con los que son de otra raza y también con los samaritanos, los cuales te resultan despreciables. Reaccionar ante el dolor de cualquier ser humano, de cualquier hombre, de cualquier mujer, como cuando uno reacciona ante el dolor de un amigo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El doctor de la ley que explicaba la ley de Dios a los demás y se preocupaba solo por la teoría, tiene que escuchar a Jesús que le dice: actúa, ama, reacciona como ese samaritano, que fue capaz de servir al otro espontáneamente sin preguntar nada, solo descubrir una necesidad. Eso es lo que necesitamos y lo que Jesús deja claro al doctor de la ley que necesita para poder alcanzar y heredar la vida eterna. Por eso pidamos al Señor, a la luz del Evangelio de hoy, que no estemos solamente pendientes de nosotros mismos, sino que también nos preocupemos por los demás. Que seamos capaces de reaccionar espontáneamente cuando alguien necesita nuestra ayuda. Que podamos sentir ese impulso del amor del Señor que nos arranque de nuestro egoísmo. Y pidamos también al Señor que no permita que nos hagamos tantas preguntas, sino que reaccionemos impulsados por el amor ante las dificultades y las miserias de los demás. Porque Dios así obra con cada uno de nosotros. Dios no pregunta, Dios actúa, obra, impulsado por su inmenso amor y misericordia, que nos lleva a amarnos con un amor inmenso. Que podamos entonces también nosotros estar siempre atentos, al igual que nuestro Padre Dios está atento a nuestras necesidades. Que tengamos un hermoso comienzo de semana y que Dios nos bendiga a todos. Sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido. Sin tu luz me encuentro ciego. Sopla Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre. Llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, con tu palabra en mis manos, eres tu providencia y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla.